¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dogma FM. En esta ocasión estamos grabando vía remota con la maestra Norma Andrade, defensora de los derechos humanos, originaria de Chihuahua, fundadora y activista, y una de las más reconocidas defensoras de los derechos humanos en México, quien desde hace 22 años sostiene una lucha, maestra, que yo pues desde Coahuila la felicitamos. Es difícil sostenerse durante tanto tiempo, maestra, buscando justicia, y al agradecerle que nos haya aceptado esta charla, comentábamos ayer, maestra, que a esta, quizás a una o dos generaciones, maestra, hay el tema de Juárez, las muertes de Juárez y los feminicidios que ocurrieron allá a principios de siglo, maestra, no les dicen nada, y eso es muy preocupante, maestra. ¿Por qué estamos, en qué situación nos encontramos, maestra, y por qué llegamos a este momento? Bueno, mire, los asesinatos de jóvenes en Ciudad Juárez se tienen documentados a partir de 1993. Hay una víctima que se conoce del 90 y una del 82, pero a partir del 93 se empezaron a documentar los asesinatos pues se oye mal, pero la palabra es la correcta, a escala. ¿A qué me refiero? A que fueron jóvenes en donde encontraban 5 jóvenes asesinadas en Elote Bravo, en Anapra fueron 8 jóvenes asesinadas, en Lomas de Poleo fue otras 6 jóvenes. Entonces, a eso me refiero cuando digo que fue en escala, o sea, en aumento. Y no fue que encontraran una joven asesinada o que después el marido matara a su esposa. No fue esa la situación. Fueron jóvenes asesinadas por un grupo que la autoridad no ha podido detener, que la autoridad no ha sabido hacer su trabajo como debe, y eso generó todavía mayor presión. ¿Por qué? Porque la impunidad permitió que se siguiera repitiendo. Entonces, esos asesinatos, estoy hablando del 93 alrededor del 2005, se fueron documentando. La primera en documentar los asesinatos fue la doctora Julia Monarres y la activista Esther Chávez Cano, que en paz descanse. Fueron quienes empezaron a documentar por primera vez esos asesinatos. De hecho, la doctora Monarres fue quien empieza a manejar el término de feminicidio por la brutalidad con el que se cometían. Yo reconozco, yo siempre lo he reconocido abiertamente, yo llegué tarde. Ojalá no hubiera llegado nunca, maestra. De hecho, apenas me ganó la palabra. Sí. Yo llegué tarde a esta lucha, pero hubiese querido no haber llegado nunca, o haber llegado, pero en otras circunstancias. Claro. Yo llego a esta lucha porque me asesinan a mi hija Alejandra, mi hija la menor, en febrero del 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y a raíz de ello es que yo llego a esta lucha, y no llego en cuanto me la asesinan, sino que los primeros 10 meses, que es cuando pasa también lo de Campo Algodonero. Sí, claro. Los asesinatos de estas 8 chicas en noviembre, que no fue, el asesinato no es en noviembre, pero es cuando se les encuentra, porque 5 de ellas ya eran restos óseos, por lo tanto quiere decir que a ellas las asesinaron muchísimo más atrás, pero es cuando se les encuentra. Entonces es cuando yo como que empieza mi despertar, ya no digo de conciencia, es como cuando abro los ojos y me doy cuenta que algo estaba pasando. O sea, yo cuando encuentro a Alejandra, yo decía, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Después me doy cuenta de que no nomás era mi hija,
sea, con el caso de Campo yo me doy cuenta que mucho más chicas están siendo asesinadas en Ciudad Juárez y nosotros dormidos en nuestros laureles, los ciudadanos. O sea, ya no hablo nomás yo hablo de toda la ciudadanía en general. Cuando nosotros lo empezamos a denunciar y convocábamos a mítines o marchas, protestas, si íbamos 20, éramos muchas y la mayoría éramos mamás. La sociedad apática completamente, la sociedad ni siquiera se daba por enterada. ¿Por qué? Porque manejaban la versión del gobierno. El gobierno decía, es que ya detuve al asesino y ya. Y eso era lo que la gente creía y no se sentía en riesgo. Maestra, han pasado todo tipo de gobiernos de cualquier extracción política, pero Sí. lo que queda claro es la incompetencia o la indolencia de las autoridades y panistas, priistas, morenistas, presidentes de la República, gobernadores. Usted ha visto a todos, maestra, y en todos la incompetencia y la indolencia y la indiferencia, maestra, que en ocasiones duele y duele muchísimo, maestra. Y esto la ha llevado a exponer el caso de Juárez, pero también después de las muertes de Juárez, pero después también de las desaparecidas y los desaparecidos en todo el país, que incluso le han llevado a atentados en contra de su vida en el 2011 y 2012. Y que, bueno, por ejemplo, el año pasado que el gobierno de Suecia le otorga un reconocimiento por su lucha a los derechos humanos, pero aquí en México, maestra, es que parece increíble que antes un gobierno extranjero esté reconociendo su trabajo y los gobiernos de todos los niveles de gobierno, de todas las extracciones políticas e ideologías, simplemente no ocurre nada. No solamente no ocurre nada, más bien se exponencia el número de feminicidios, desapariciones. De hecho, como bien dice, hace yo creo que como 2 meses estábamos haciendo la numeralia de con cuántos fiscales, con cuántos MPs, con cuántos presidentes, con cuántos gobernadores, con cuántos alcaldes me he tenido que reunir. Y si bien reconocemos que hemos tenido avances, porque de cuando asesinan a mi hija a la fecha, sí ha habido avances en cuanto a infraestructura, en cuanto a leyes, porque no había una ley para una vida libre de violencia para las mujeres, no había una CONAVIM, no había un PEVINTRA, no había una CEAP, no había centros de justicia. Son instituciones que se crean a partir de la lucha de nosotras las madres, a partir de nosotras y de nuestra denuncia tanto a nivel internacional como local, porque la denuncia, que era lo que yo iba, nosotros nos dimos cuenta que en Ciudad Juárez, si dejábamos los feminicidios, en Ciudad Juárez no íbamos a lograr nada. Y es cuando salimos primero a la Ciudad de México y después de la Ciudad de México a Estados Unidos, a España y a Italia a denunciar lo que estaba sucediendo. Participábamos en foros, en universidades y empezamos a denunciar y a la par empezamos a trabajar con Amnistía Internacional y con un grupo musical que nos invitó a participar con ellos en sus conciertos. Y iba una compañera y así en las giras de ellos y ahí nosotros dábamos nuestro testimonio y denunciábamos lo que estaba pasando en Ciudad Juárez. Estaban asesinando a nuestras jóvenes con ciertas características, porque tenían características similares, y que el gobierno no estaba haciendo absolutamente nada. Bueno, a raíz de esto tenemos reuniones con presidentes de la República, se crean instituciones, se crean leyes para la protección de nosotras las mujeres, mas sin embargo las investigaciones seguían igual. Primero pensé que era por falta de herramientas, que no tenían las herramientas necesarias, pero pronto me di cuenta que no era eso, y como bien dice, era indolencia, era negligencia, omisión por parte de las autoridades, y en algunos de los casos también corrupción. Las cosas como son, también corrupción. Claro.
una de las cosas por las que también nosotros empezamos en nuestras giras a denunciar y decíamos, es que no son las muertas de Juárez. Se les conoce así, pero no son las muertas de Juárez, porque ellas no tuvieron una muerte natural, y la muerte es natural, y la de ellas no fue natural. Son asesinadas. Ya después, a raíz de la sentencia de campo, logramos que sea feminicidio, porque es cuando se tipifica. Se genera la clasificación y empiezan a hablar, este tipo de asesinatos son feminicidios, donde hay una violencia extrema y que hay privación de la libertad o hay violencia sexual, entonces se empieza a clasificar así. Anteriormente no, era violencia familiar, pasional, de diferentes, pero no se reconocía que era una violencia, un asesinato por el hecho de ser mujer, y se les asesinaba porque se podía. Y la autoridad, siempre dijimos que era indolente, indiferente, pero hace tiempo, hace unos meses, platicando con mi abogada y con unas otras compañeras abogadas y otras madres, llegamos a la conclusión de que no es indolencia. La voluntad política es que nos sigan asesinando y no pasa nada. Esa es la voluntad política. Nosotros decíamos, no hay voluntad para resolver la situación. No, es que la voluntad es que siga sucediendo. ¿Por qué? Porque nosotras, para ellos, muchas de nuestras jóvenes, para ellos son de un valor incalculable. Y al secuestrar a nuestras jóvenes y desaparecerlas, porque primero pasaba algo bien curioso en Ciudad Juárez, nuestras primeras víctimas duraban una semana, 15 días, si mucho, un mes desaparecida, y les encontrábamos asesinadas. A partir del 2005, no sé si recuerda que le dije que del 90 y tantos al 2005 pasaba eso. Del 2005 en adelante, nuestras jóvenes desaparecen, pero ya no las encontramos ni vivas ni muertas. La delincuencia empezó a perfeccionar, digamos, la forma de desaparecernos. El procedimiento. Así es. De hecho, en 2011 encuentran 25 cuerpos en un solo predio. O sea, restos óseos, porque fueron 25 jóvenes, pero no encontraron sus cuerpos completos, eran restos óseos, que se le conoció como el Arroyo del Navajo. Uh-huh. Y ahí encontraron la primera localización de restos óseos, se identifican a 25 jóvenes. Después se encuentran, nosotros empezamos a hacer rastreos porque presuntamente ahí habían tirado el cuerpo de Esmeralda Castillo Rincón. Y nosotros como organización encontramos en el primer rastreo de 3 días 82 restos óseos, que la autoridad nunca nos informó a cuántas jóvenes pertenecían. Es difícil saber cuándo es un resto, cuando es un solo hueso, pues para nosotros, para simple vista es difícil saber si es de mujer o de hombre, empezar, y a quién pertenece. Entonces, después se volvió a hacer otro y se encontraron otros 11. En total hemos encontrado 150 por parte de la organización de Grupo de Acción. Hemos encontrado 150 restos óseos, varios casquillos, ropa, pero no se nos ha informado a cuántas personas pertenecían. Maestra, me duele mucho decir, pero ustedes formalizaron, digamos, con su lucha, el término feminicidio, maestra. Así es. Como bien dice usted, antes no estaba tipificado. Pero me duele más decir que lo que ha ocurrido es solamente el aumento de las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres, muertes violentas, desapariciones. Usted seguramente acaba de ver el caso terrible que sucedió en Sonora, de un señor que llegó a asesinar a una jovencita, a una tienda. Está grabado. Y está grabado y es increíble que ocurra.
como bien lo expresa usted, sí existe una voluntad. La voluntad es que sigan pasando las cosas, porque si quisieran que pasara otra cosa, pues entonces estuviera sucediendo exactamente lo contrario. Estuvieran bajando el número de feminicidios, maestra, y eso me lleva a pensar, yo veo cada vez más grupos de activistas, más madres buscadoras, y veo que mientras más escarban, maestra, más se encuentran. ¿Cuándo va a terminar esto, maestra? ¿Cuándo va a terminar esto? El día que el gobierno realmente decida hacer políticas públicas, pero no nomás hacerlas, llevarlas a la práctica. Estoy de acuerdo, mire, yo porque afirmo que es la voluntad del gobierno. A mi hija la asesinan en el 2001. Febrero del 2001. En febrero del 2001, así es. Durante mucho tiempo no teníamos más que líneas de investigación de llamadas anónimas. Cuando se nos agotan esas líneas, mi abogado, el maestro David Peña, pide que se haga un peinado en la colcha donde Alejandra fue encontrada y que la muestra seminológica que se tenía se hiciera un cotejo con el banco de datos de la autoridad. Al hacer el cotejo con el banco de datos de la autoridad, vota el parentesco de uno de los asesinos de mi hija con un familiar de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua. Entonces, esta persona ha asesinado a más niñas. Está la prueba de ADN y se han hecho los cruces. Entonces, no pueden decir ellos que no, porque ahí están las pruebas de ADN, están los cruces y están los match, donde coinciden. Bueno, sabemos que es un asesino serial. Se tiene parcialmente identificada la familia, se sabe a qué familia pertenece. Estamos hablando del 2009-2010, que se dan estos datos. Estamos a 2023 y aún no se le ha detenido. La última víctima que yo conozco, que conozco por los ADNs que se tienen, es del 2005. ¿Usted cree que esta persona del 2005 al 2023 no ha asesinado a más niñas? No, pero por supuesto. Ahora, yo no tengo acceso a los expedientes. Si yo tuviera acceso a los expedientes, yo podría decir, mira, a todas estas ha asesinado. Estas porque se hizo un match cuando fue después de que yo platiqué con Vicente Fox, mandó a la fiscal López Urbina, y de ahí fue donde nosotros, cuando tuvimos que se hizo el trabajo del cruce de todos los expedientes, fue cuando se hizo el match. Entonces yo digo, ha seguido asesinando y a la autoridad que pudiera detenerlo no lo ha hecho. Yo estoy de acuerdo que en el caso de Alex hay 3 agresores, pero nomás es uno el identificado, y que dar con los otros 2 es como ellos mismos me dijeron, es como dar con una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque no se tienen los ADN de todos los ciudadanos del mundo, del país. Ya vaya de Ciudad Juárez. Entonces sí entiendo que esa parte es complicada, pero cuando ya se tienen identificados y no lo detienes, es porque tu voluntad es que siga libre. Por supuesto. Ahora, nosotros en el 2003 les decíamos que si no detenían el problema de Ciudad Juárez, esto se iba a agravar. Y lamentablemente, ahorita en 2023, se lo podemos decir perfectamente bien. Asesinan mujeres en todo el país. Ya no es Ciudad Juárez la que tiene el primer lugar. Ecatepec es una de las ciudades también mucho más peligrosas para las jovencitas, y lamentablemente la estadística de desaparición en el país, el primer lugar lo tiene Ecatepec ya. Los asesinatos están en aumento también. En Ciudad de México, que se supone que es la zona neutra, por llamarlo así, que era así la zona neutra donde todo el mundo podía convivir, todo el mundo sin ningún problema, ahorita las desapariciones y los asesinatos van en aumento. Nada más en la estadística del año pasado manejaban 600 desaparecidas en 3 meses. En 3 meses. O sea, yo no sé qué necesita la autoridad, porque si bien habíamos hecho muchos avances, teníamos muchos logros, como se los comenté ahorita, a partir del 2018 tuvimos un retroceso. Y esos avances y esos logros, muchos de ellos retrocedieron. ¿Qué digo con esto?
la comisión, la CONAVIM, la Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Esa dependencia, cuando recién se creó, dependía únicamente de gobernación. Ahorita depende de una Secretaría de la Mujer, porque ya no es Instituto de la Mujer, también dejó de ser instituto para pasar una... Entonces, así, poco a poco, esas instituciones o dependencias, el gobierno las ha ido quitando, les ha cortado presupuestos, les ha quitando partidas. ¿Qué quiere decir? Que le importamos muy poco las mujeres. Sí, que nosotras no valemos nada para ellos. Hay un desprecio institucional e institucionalizado, maestra, a los grupos pro defensa de derechos humanos, a las madres buscadoras, absolutamente ninguna empatía no solamente del presidente López Obrador, me parece que es transversal. Yo he sostenido aquí, y yo le contaba en mis trabajos editoriales, que el hombre mata a los hombres y los hombres matan a las mujeres, entonces los asesinos somos los hombres. Y esa es una realidad, maestra. Son muy pocos los casos en los que hay una intervención de una mujer en un homicidio, y los casos se están exponenciando, como bien decía usted, Catepec, pero lo que está sucediendo en Guanajuato, en Zacatecas, y luego usted comentaba, yo he sido muy crítico respecto a que los gobiernos son muy dados a querer arreglar esto con burocracia, y entonces ya crean el Centro de Atención a la Mujer, y entonces ya crean el Día Internacional, el Día Mundial, el Día Nacional, el Día Local, y el Día Estatal de la Mujer, y ya crean la Comisión Estatal de Víctimas Nacional y la estatal para acomodar, maestra, burocracia, y creen que con burocracia se van a arreglar cosas, cuando en la práctica lo único que ha sucedido es que la burocracia sube, pero suben mucho más los feminicidios, maestra. Así es, definitivamente. Quiera, como le comentaba, ahorita estamos teniendo reuniones en mesas de trabajo porque están tratando de cambiar la ley de víctimas, la ley general de víctimas. Y pues obvio que las madres que somos buscadoras, o las madres que trabajamos, o las madres que se dedican al 100% a rastrear, pues no están de acuerdo. Y no estamos de acuerdo en que se nos cambie la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue creada para protegernos a las víctimas, mas sin embargo ahorita, con los cambios que ellos están dando, están tratando de minimizar la situación, pero yo creo que para poder minimizar la situación deberían primero bajar los índices reales de los asesinatos. Y conste que yo no estoy usando la palabra feminicidio, sino asesinato. Sí. El asesinato de mujeres, para poder de veras decir ellos que están haciendo algo. Pero ¿qué es lo que hacen? Pues para maquillar sus cifras, lo que dicen es, se suicidó. Como el caso, por ejemplo, de Mariana Lima Buendía. Sí. O el caso de Nadia Muciño, que también lo clasificaron como suicidio, después se logró revertir, y le dicen que los niños, los hijos de Nadia, que vieron cuando la asesina el papá y el hermano, estaban contando una historia. Como si los niños se les ocurriera, yo voy a decir que fulano de tal mató a mi mamá. Como si el niño tuviera esa imaginación. Hablando en ese momento niños de 4 y 5 años. Qué barbaridad. Entonces, esa es la voluntad del gobierno. ¿Por qué? Porque no le perjudica, o no, él cree que no le afecte en lo más mínimo que el hombre que tiene el poder asesine mujeres. Y la prueba de ello es que hay varios violentadores en el poder, en el aparato, ya sea ejecutivo o ya sea legislativo, que tienen denuncias de violencia en contra de la mujer, y sin embargo están dentro de los aparatos que son los que se supone imparten la justicia.
Maestra, de estos cambios que están queriendo impulsar desde el gobierno a la Ley General de Víctimas, ¿qué es lo que detectan ustedes, maestra, que pudiera tener la mayor afectación, maestra? La manera en que quieren catalogar a las víctimas. O sea, antes era delito federal y fuero común, y en base a eso ellos decían, pues esta sí entra en nuestro catálogo de víctimas. Por ejemplo, el delito de desaparición estaba en los dos niveles. Los dos tenían la obligación de trabajar y de hacer cosas en coadyuvancia. Con estos nuevos cambios, este delito deja de ser federal y se lava las manos el Estado federal. O sea, el Estado mexicano se lava las manos y es responsabilidad del gobierno, y yo soy respetuoso de la soberanía del gobierno y yo no tengo por qué intervenir. Pues es que ya no les gustaron que las estadísticas están a la alza, no han podido bajar los índices de asesinatos y de desapariciones, maestra. Entonces, esta es una opinión mía, pues me parece que están encontrando ahí la forma para de pronto aparecer diciendo ya no es mío, ya está en manos de los estados. Y el Estado es el que tiene que responder, y el Estado dice, yo no tengo dinero porque la federación no me manda. ¿A qué me refiero? El aparato, el dinero suficiente para poder hacer las investigaciones, y luego vuelven a empezar, es que no tengo dinero para la gasolina, no tengo dinero para el teléfono y no le puedo hablar por teléfono, para hacer ese tipo de cosas. No puedo ir a moverla porque como no hay gasolina o no hay vehículo, aunque la víctima esté ahí bien toda golpeada y tenga que ser trasladada al hospital, ellos no la pueden trasladar porque no tienen patrulla, porque no tienen carros oficiales, o está el carro pero no hay gasolina. Todo ese tipo de cosas que el gobierno debería de solventar y que no solventa. Maestra, como empezamos la conversación, jóvenes que nacieron, digamos, en este nuevo milenio, que Juárez no les dice nada, pero que fue la inauguración, maestra, una terrible inauguración de esta epidemia de asesinatos y de mujeres, maestra. De acuerdo a los cálculos de ustedes, las activistas de derechos humanos, en la época más fuerte, ¿de qué número estamos hablando, maestra, de muertas, mujeres asesinadas en Juárez? Maestra, en la época más difícil, ¿de qué número? Alrededor de 300 en el año. Y de hecho, sí es algo que yo comentaba hace poco me salió. Ahí está bien, maestra. Sí, porque de repente dije, ya no vi. No, aquí estamos bien, sí. En uno de mis discursos hace poco era lo que yo comentaba. Las jóvenes de esta, ¿qué será? Que nacieron en 2008, del 2009, por ahí. Estas jóvenes que ahorita son, esa generación que ahorita ya son algunas adolescentes casi adultas, desconocen y creen que eso saben que algo pasó, que era una historia terrorífica, pero como algo que era un rumor, sin saber que actualmente ellas lo están viviendo, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque el gobierno no permite la denuncia, porque el gobierno está ocultando las cifras, porque el gobierno oculta los casos y salvo que la familia lo haga mediático, se desconoce de lo que está pasando. Justo que fue la semana pasada, desaparecen a una joven de la UACJ, que estaba haciendo curso de verano y la chica iba a la universidad. Ahorita, como es un índice bajo de estudiantes que se mueven, entonces
pero la familia no se queda callada y la familia lo denuncia. Entonces, la prensa no lo había hablado y hasta que la familia lo denuncia, es que todos los demás estados nos damos cuenta de que está ahorita esta joven desaparecida. Incluso yo en mis redes, pues yo me la paso posteando eso, jóvenes desaparecidas, o hombres también, porque no nomás lo hago ya con mujeres. Antes me dedicaba de lleno a puras mujeres, ahorita estoy trabajando en ambos sexos. ¿Por qué? Porque el problema es general ya en todo el país. Maestra, si se remontara a febrero y sin querer concentrarnos mucho, porque yo sé lo que genera, en el caso de su hija, ¿cómo le tomó a su familia, maestra, y a usted recuperarse jamás? Porque pues, uno no se recupera de eso, sino salir adelante y además tener que dejar su ciudad porque estaba siendo amenazada por el narco, por grupos de delincuencia organizada, no sé quiénes estaban, o por la misma autoridad que no le parecía cómodo que usted estuviera denunciando, maestra. Bueno, mire, el recuperarnos de lo de mi hija Alejandra, yo creo que toda mi vida me voy a morir y eso no lo voy a lograr nunca. Así. De hecho, el hijo de Alejandra me dice: ay, mamá, es que tú te quedaste estancada en la desaparición de mi mamá. Ellos me dicen mamá, los dos hijos de Alejandra los crié yo y me dicen mamá. Yeah. Entonces, así me dice él que yo me quedé estancada en la le dije, es que es difícil que tú salgas a la calle y yo me quedé aquí esperando que tú regreses, y si llegan las horas y no has avisado, no dices mamá ando en tal parte, uno empieza a preocuparse. ¿Por qué? Porque la experiencia previa de uno y la experiencia de vida, porque donde quiera que tú volteas hay desapariciones. Entonces eso es un dolor inacabable y es una angustia que se va a quedar toda una vida. Ahora, en cuanto a lo que me sucedió a mí, el primer atentado que recibo, que me dan 5 balazos, el miedo a que te pueda suceder nuevamente, pues sí es mucho. ¿Por qué? Porque pues no es como que haya salido a pasearme y me perdiera, ¿no? O sea, me dieron 5 balazos. Uno de ellos incluso se me quedó alojado a 10 grados del corazón. Entonces, sé a qué edad estuve a punto de morir. La movilidad de mi brazo izquierdo, como dañaron mi nervio circunflejo, mi brazo no tiene la movilidad completa, perdí una parte de su movilidad, no puedo levantar el brazo hacia arriba, vaya, ni siquiera en un ángulo de 90 grados, no lo puedo levantar porque me duele. Mi mano derecha, que fue por donde me entraron otro de los balazos, me destruyó las falanges y me los tuvieron que reconstruir. Entonces, esa mano, a la hora de que yo estoy escribiendo, estoy picando cosas para cocinar, la puedo usar, sí, pero no mucho tiempo porque la mano me empieza a doler. Entonces, todo eso, todas esas secuelas, aparte del miedo, ¿verdad? Si bien a raíz del segundo atentado el gobierno me pone, la autoridad, el Estado mexicano me pone un grupo un equipo de seguridad de 5 elementos que me cuidan 24/24, o sea, ellos trabajan 2 elementos por día trabajan. Entonces, es la pérdida de la libertad de uno. Además. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo no puedo hacer. O sea, que todo lo que yo hago, ellos lo tienen que reportar, para empezar. Pues, por supuesto. Para empezar, ellos lo tienen que reportar. Entonces, si yo digo, voy a ir a la marcha ahorita aquí en la calle 5 de Mayo, ellos reportan que yo voy a la marcha, incluso tienen que tomar evidencias de dónde me llevan, de dónde me traen, a qué dependencias. Entonces, todo eso el gobierno lo sabe. ¿Por qué? Porque el mismo equipo de seguridad lo tiene que reportar, porque es parte de su trabajo. Entonces, pero aún así, sé que los necesito.
¿Por qué? Porque sé que ellos van a estar ahí para protegerme en caso de que ocurriera un incidente. Ajá. Entonces, tengo que aceptar esa pérdida de libertad a cambio de poder seguirme moviendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como dijo usted en un principio, soy una persona que soy conocida en muchísimas partes. Vaya, un día me sucedió algo bien curioso. Iba saliendo del aeropuerto y me paró una chica y me dijo, oiga, ¿usted es Norma Andrade? Y luego yo la volteé a ver y le digo, sí. Dice, es que la vi y empezó a platicarme en qué entrevista me había visto, lo que había escuchado. Ya empezamos a hacer una plática. Entonces, es imposible que yo diga, me voy a tal lado y me escondo. Porque así me trajeron de Ciudad Juárez aquí a la Ciudad de México y la gente me conocía. Incluso cuando quise ingresar me trasladaron mi trabajo, porque yo soy maestra del sistema, era maestra del sistema federal, Ajá. ahora ya soy jubilada. Y a la escuela a la que llegué, en cuanto les di los nombres a los papás dijeron quién era yo y fueron a hablar con la directora y dijeron, oiga, nosotros no queremos a esa maestra aquí, nos da miedo. Dice, admiramos a la maestra y su lucha, dice, pero nos da miedo que vengan a quererle hacer algo y nuestros hijos salgan perjudicados. Y maestra, me da mucha pena decirles, pero ¿y cómo culparlos, maestra? También. Usted ha sufrido la impunidad del asesinato de su hija, la impunidad de sus 2 atentados, maestra, una triple impunidad que tiene usted el nada honroso récord de crímenes impunes en contra de usted y de su familia, y que ahí siguen, maestra. Pero es que lamentablemente yo no soy la única. Somos muchas las madres que estamos en la misma situación. Nosotros, bueno, yo al menos, y mis abogados en lo particular, le estamos apostando a que el caso logre pasar a la Corte Interamericana. Estamos a unos días de recibir la respuesta nuevamente, a ver qué solución nos van a dar y si pasamos a la Corte. ¿Por qué? Porque sabemos que en el momento en que el Estado mexicano se le vuelva a sentenciar y se le obligue tanto castigar a los funcionarios que permearon la investigación de mi hija y que evitaron la detención de sus agresores, aparte de que no han hecho sus investigaciones como debiera de ser, esa es mi apuesta, a que obliguen al Estado a detener al verdadero culpable, que no le permitan que al que tienen detenido, al único detenido que tienen sin haberle hecho prueba de ADN, acusado de 8 asesinatos, los obliguen a realmente hacerle la prueba de ADN para comprobar que el señor no está ligado en el caso de Alejandra. No sé si en alguno de los otros que lo tienen acusado, pero al menos en el de Alejandra no. Entonces, mi apuesta es esa, a la justicia internacional, para que obligue al Estado mexicano a hacer lo que debe de hacer en este tipo de situaciones y que logremos que se quite la palabra de impunidad en los casos de mi hija y mis atentados. Maestra, yo escucho mucho y de veras que, bueno, nos causa una gran indignación escuchar el esfuerzo que hacen ustedes, las activistas de defensa de derechos humanos, la palabra de no repetición, garantizar la no repetición, pero lo único que están garantizando el Estado mexicano, llámese gobiernos estatales, municipales y por supuesto el gobierno de la República, pero desde que me acuerdo lo único que han garantizado es la repetición. Y pasamos, maestra, de las muertas y de los asesinatos de mujeres en Juárez a las muertas y asesinatos de mujeres en todo México, maestra. Definitivamente. Y mira, se supone que él debería de generar política pública para la no repetición. Lamentablemente no la hay, no se ha hecho. Ahorita nuevamente en el informe de fondo de Alejandra viene por ahí un apartado, uno de los apartados en donde habla precisamente de esto.
Pero entonces ahora sí les piden no nomás la política, no nomás la generación de la política, sino los instrumentos de evaluación de esa política para ver de veras que se está generando la no repetición. O sea, no es que vas a hacer una campaña pitorra, diría mi abogado, o sea, una campaña que nomás 3, 4 les va a llegar. No, ahora tienes que hacer campañas de concientización, pero también tienes que trabajar con tus funcionarios, con tus agentes de seguridad, para que de veras cumplan con lo que es su trabajo, y si no tendrían sanciones. Maestra, por lo menos en este gobierno de la República, han sido omisos y hasta, digamos, esta va a ser una palabra mía, desprecian las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que sigue por luchar, maestra. Yo entiendo que la lucha no se va a detener, y que sigue, pero le habla el padre de 2 hijas, maestra, que no ha tenido que pasar lo que usted ha tenido que pasar, y además, sí, cuando llegan las sentencias de la Corte Interamericana, porque ya pasó por las fiscalías, y ya pasó por los poderes judiciales estatales, y ya pasó por la hoy Fiscalía General de la República. Le cambian nombres y le ponen otros, y luego va a la Corte Interamericana y emitan una sentencia y no ocurre nada, maestra. ¿Cómo hacer para no cansarse, maestra? Bueno, cansarnos sí nos cansamos, Yo siempre he dicho, se vale retraer, llorar, gritar, patalear para agarrar nuevamente fuerzas y volver a resurgir. Yo siempre he dicho, solo por hoy, Dios mío, solo por hoy, ya me levanté, gracias a Dios, ayúdame a sacar mi día adelante, ayúdame a que mis pasos y mi voz, mis manos estén encaminadas a ayudar a otra familia en la misma situación que yo. Y lamentablemente ya aprendí a vivir al día, un día a la vez. Pues, maestra, desde Coahuila, desde Saltillo, que tenemos también centenares de casos de desaparecidas, Sí. en La Laguna, en el norte de Coahuila, la violencia terrible que impusieron los grupos de delincuencia organizada en su momento, los Zetas en el norte de Coahuila, los Zetas en La Laguna de Coahuila, en donde siguen escarbando y encuentran y vuelven a encontrar, y ya me da miedo que sigan buscando, porque lo que va a hacer es que van a seguir encontrando. Maestra, le queremos agradecer este tiempo que nos ha dedicado, maestra, y quisiéramos que quedara algo para estas generaciones, la generación del TikTok y del Instagram, que no ven que estamos parados encima de una tragedia nacional, que no se resuelve y que solamente se repite, maestra. Así es. De hecho, yo siempre he dicho que México es el panteón más grande del mundo. Pues sí, es un reguero de huesos. Sí lo debe de ser, y maestra. Así es, no debe de ser, pero es más triste escuchar, por ejemplo, a una jovencita que ahorita tiene ya 24 años, es mi nieta, hija de Alejandra, y que a la edad de los 7 años, ella se autodenominó la generación de las balas. Qué barbaridad, maestra. Ella dice, nosotros, no es millennial, no es, ella dice, nosotros somos la generación de las balas. Y yo le digo, ¿por qué dices que eres la generación de las balas? ¿De dónde eres? Y luego ella dice, soy originaria de Ciudad Juárez, la ciudad de ríos de sangre y en el que el miedo corre por ella. Pues, maestra, le agradecemos, le enviamos toda nuestra
solidaridad desde Coahuila, estado hermano de Chihuahua, y deseando que esto, pues algún día, maestra, algún día se pueda resolver y que en nuestro andar de día a día entendamos que algo está pasando, que algo estamos haciendo muy mal y que palabras como no repetición de verdad se cumplan, maestra. Pues muchas gracias. No, gracias a usted, maestra. Yo nomás digo que es obligación del Estado y que podría hacerlo fácilmente, volver a regresar el respeto a los derechos humanos, a los valores, y que donde podemos inculcarlos, independientemente de las familias, de las casas, que la escuela, que es el segundo hogar. ¿Y desde cuándo debemos empezar? Desde las infancias, porque lo que el niño aprende en las infancias lo va a llevar toda una vida. Entonces yo creo que es desde ahí donde deberíamos enfocarnos. A lo mejor yo ya no lo logré ver, pero que se empezara a llevar a cabo y que nuestros hijos lo puedan lograr ver. Maestra Andrade, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, lo apreciamos mucho y esperamos que todo pueda mejorar, maestra. Gracias. Gracias por su tiempo, Sí, hasta luego. Hasta luego, maestra.